Bueno, ya nos quedamos nosotros para estudiar la palabra de Dios acá esta mañana. ¿Y qué les parece si oramos y ya empezamos a pensar en el texto? Padre, esta mañana nos ponemos otra vez delante de ti y ahora es momento de que nos callemos y escuchemos atentamente. Te pedimos, Señor, a través de la obra de tu Espíritu Santo, usa el texto para traer claridad a nuestro corazón. Ayúdanos a someternos, a llevarte gloria y honra a ti, que tu palabra hoy, Señor, traiga luz a nuestro corazón. Y si hay cosas, Padre, que tenemos que sacar y revertir, ayúdanos a hacerlo. Te pido también que este texto que vamos a ver traiga vida, Señor, al que todavía no ha entendido el Evangelio, Señor. Y te pido, Padre, haz tu voluntad y tu obra a través de la enseñanza de esta mañana. Te pido que tengas el control de mi mente, mi corazón. Y, Señor, háblanos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, nos toca ahora seguir con el estudio que estamos teniendo en el libro de los Hechos. Saben, pararme ahora a observar el tema que nos toca es tan valioso, tan importante, tiene un contenido bastante fuerte y como pastor de la iglesia, al observar a cada uno de ustedes, lo que voy a con ustedes estudiar, lo hago pensando solamente en algo, que el Señor sea glorificado a través de lo que vamos a tener que someternos y aplicar todo lo que vemos. Y es mi deseo, hermano, a través de la enseñanza, que esto suceda. También, cuando estaba pensando en este pasaje ya hace varias semanas, estaba queriendo ser más sensible a situaciones que la iglesia está viviendo hoy, para ayudar a la iglesia a vivir conforme Dios lo ha determinado que vivamos. Y eso es el deseo. Entonces te animo a ver el pasaje que vamos a observar con un corazón muy sensible. Hechos capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 32 y hasta el capítulo 5, versículo 11. Dice así: y la multitud de los que habían creído era un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y trajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo a una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como 3 horas, sucedió que entró su mujer,
no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Impresionante el pasaje que vamos a estudiar esta mañana. La predicación expositiva justamente hace esto, que no perdamos ninguna sección de ningún libro, y hace que cuando vayamos de manera continua, pasemos pasajes como este para poder exponerlo. Y este pasaje, por algo el Señor va a usar hoy para cada uno de nosotros. El tema que quiero ver contigo es juicio divino en la primera iglesia. Juicio divino en la primera iglesia. Pensaba esto, ¿por qué esta historia está en el inicio de la primera iglesia? Parece que opacara todo lo que estaba aconteciendo. ¿Por qué esta historia está en el inicio de la iglesia? ¿Por qué está allí? Otra pregunta sería, ¿Cristo puede ser engañado? Obviamente nuestra respuesta viene no, de manera directa. Pero piensa un poco, ¿acaso no tu corazón te hace olvidar y te juega en contra y te hace creer que nadie sabe sino solamente tú lo que haces? ¿Cristo puede ser engañado? Y la respuesta es no. Cristo no puede ser engañado. Estamos en un libro muy trascendental y estamos en el libro de Hechos, ¿no? Y tenemos los hechos de Jesús. O sea, sabes que este libro, aunque Cristo no está, pero este libro nos expone que Cristo sigue obrando en su iglesia y lo hace a través ahora del poder del Espíritu Santo. Entonces tenemos el obrar del Espíritu Santo en la iglesia. Pero recuerda un poco Lucas a quién se está dirigiendo. Lucas se está dirigiendo a Teófilo. Esta carta, o este libro tenía que servir para Teófilo, posiblemente, para afirmar la vida espiritual de este hombre. Su discipulado tenía que ser bastante incisivo, bastante fuerte. Lucas era muy intencional. Y cuando él juntó las historias, porque él indagó todo esto, llegó a saber esta historia y comenzó a escribir esta historia. Y esta historia la pone, ahora Teófilo va a observar quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo y lo que hace en la iglesia. Seguramente para Teófilo ahora va a ser observar el carácter de Dios. Y ¿sabes una cosa? Este libro no quedó aislado o quedó oculto, lo tenemos. Este libro o esta sección ha servido entonces para todas las iglesias, en todas las historias, en todos los años, para causar esto, temor. Para que podamos observar quién es Dios. Para que algunos que solamente les gusta observar el amor de Dios, no se olvide que Dios juzga también en amor y juzga el pecado. Esta historia es bastante puntual y está rodeado de un contexto. Ahora, también quiero observar algo contigo. ¿Recuerdas que Jesús le dijo a ellos, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra? Preguntémonos, si ellos tenían que ser testigos, ¿qué clase de testigos tenían que ser? Esta historia lo que va a hacer es justamente pulir, afirmar, para que ellos sean testigos correctos de Dios. Estos hombres iban a proclamar el nombre de Cristo. Y el nombre de Cristo no tenía que ser empañado, no tenía que ser opacado, no tenía que ser mancillado, no tenía que estar alrededor, tenía que haber pecado. El nombre de Cristo tenía que ser exaltado de una manera correcta, pero con vidas que acompañen de esa manera. Esta historia está empujándonos a observar esto.
Pero hay otro detalle de dentro de todo esto. Si el bosquejo del libro de los Hechos es tan sencillo, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, sabes que esta historia está casi al borde de que vengan la persecución y ellos salgan de Jerusalén. Todavía estamos ahí en Jerusalén con los apóstoles y con los que escucharon el evangelio de los apóstoles y son la primera iglesia. Digo, como si estuviéramos nosotros, no estamos en Jerusalén, como si estuviéramos ahí al lado de ellos escuchando y observando todas las escenas que está pasando. Pero va a seguir el transcurso. Tenemos que verlo con ese lente también. Están ahí todavía en Jerusalén y Dios va a seguir haciendo su obra. Y sabes una cosa, el libro de los Hechos tenemos que verlo y no olvidarnos que es una transición. Es del judaísmo al cristianismo. Entonces, acá hay cosas descriptivas. Muchas de las cosas que vemos en el libro de los Hechos es descriptivo. Pero también no debemos dejar de ver cosas normativas. Y entonces, aún en el contexto de la historia que hemos observado de una ejecución de parte de Dios, hay cosas que algunos lo han tomado para hacer decir lo que el texto no dice. Tenemos que verlo como está ahí, describiéndose, y Lucas está contando y narrándonos la historia. Entonces queremos entrar a ver detalle por detalle para sacarlo provecho para nosotros. Ejemplos, temor en un sentido, pero también que nos estimule a algo. Vamos a hablar de la generosidad, vamos a hablar del carácter de Dios, vamos a hablar de nuestro deber como iglesia, qué tenemos que hacer. Y quiero contigo observar cada uno de estos detalles. Así que el tema es juicio divino en la primera iglesia. En la primera iglesia. Pedro y Juan ya habían sido bombardeados por los enemigos. Ellos fueron testigos fieles en predicar. No tuvieron temor, siguieron hablando del evangelio. En un momento fueron tomados por los líderes religiosos. Lo van a soltar porque no encuentran derecho a poder castigarlos aún. Ellos van a regresar a los suyos y con los suyos van a adorar al Señor. Seguidamente sigue todo esto. Así que en primer lugar, vamos a seguir viendo esto. Generosidad y predicación fiel. Generosidad y predicación fiel. Desde el versículo 32 al 35. Fíjense, inicia, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Es hermoso esto. Es como para ponerlo algo que tendríamos que aspirar ser en un sentido. ¿Cómo eran observados estas personas, estos primeros creyentes? Si observas, Lucas ahora refiere de ellos que son una multitud. Una multitud. Porque antes que venga el Espíritu Santo eran 120. Y recuerdas por la predicación de Pedro, creyeron 3,000, luego 5,000. Y luego hay expresiones como que cada día el Señor traía a los que habían de ser salvos. El Señor iba salvando. Y crecía. Y ves una iglesia de miles. Y entonces Lucas dice la multitud. Se está refiriendo a los creyentes, esta gran multitud de creyentes. Pero estos creyentes, ahora Lucas los clasifica así. Estos son así, dice. De los que habían creído era de un corazón y un alma. Otra versión, esta misma idea dice de esta manera. Todos los creyentes eran de un solo sentir y un pensar. Todos los creyentes eran de un sentir y un pensar. He tratado de observar en algunos comentaristas qué piensan ellos respecto a esto. ¿Qué les empuja a que ellos sean así? Bueno, hay hermosos conceptos de comentarista. Por ejemplo, uno sugiere que obviamente al ser recién convertidos están en ese primer amor. No sé si tú recuerdas cuando el Señor te salvó y cómo vivías esa etapa de esos primeros meses y cómo era tu amor y cómo te estaba desbordado por hacer todo lo que quieras, por todo lo que puedas, por tu Señor y por tus hermanos. Bueno, acá no está uno, ¿no? Porque tú ves esto en la dinámica de la iglesia, uno es salvado y ves a esta persona moviéndose en amor, haciendo muchas cosas en amor. Y los demás estamos solamente observando. Pero fíjate, si cientos y miles son así, fueron salvados y están actuando así. Pero, como dice el autor, están movidos
por su nueva naturaleza, están movidos por su amor, como dice un comentarista. Claro, debiera ser un ejemplo esto. Debiéramos nosotros observar la vida de ellos y ver como un ejemplo cómo se mueven ellos. Estas personas tienen un corazón y dice un alma. ¿Sabe lo que quiere decir un corazón? Un corazón es el punto, bueno, el corazón es el punto de los pensamientos de una persona. Entonces se está hablando de la mente. Para que estas personas tengan una sola mente, tuvieron que someterse a conceptos que ellos escucharon. Ahora hay un solo pensamiento. Un solo pensamiento como si los aplastara, los empujara, y ahora se convierte en una dinámica para vivir de esta manera. Ellos son así, tienen una sola mente. Ahora dice un alma. O sea, el autor no nos quiere que solamente pensemos que ellos, la parte cognitiva, habían crecido y desarrollado con criterios, sino todo su ser era empujado a ser así. Todo de ellos era así. Todo, no solo sus pensamientos, sino sus sentimientos, todo lo que son, eran así. Un pensamiento y un alma, todo su ser empujados. Entonces, estos hombres estaban viviendo vidas que no eran superficiales, sino sus convivencias como un cuerpo eran sinceras. En esa dinámica de la vida corporativa, la vida de cuerpo de la iglesia, eran sinceras. No eran mezquinos, no eran hipócritas, no eran falsos, no eran los que murmuraban, sino era transparente todo. Porque cada uno buscaba no un beneficio personal, miraban a los demás como un momento para servir al otro. Impresionante. Pero ¿sabes quién puede hacer esto? Es el poder de Dios. El poder de Dios puede hacer que vivan tanto así que Lucas lo ponga un pensamiento y un alma, un corazón y un alma. Vivían de esta manera. Cuando pensaba en esto nada más, hacía esta pregunta: las relaciones entre los hermanos de la iglesia, podríamos decir que buscan entre ellos los propósitos más altos, que es los propósitos de Dios. Piensa en esto. Tus relaciones que tienes entre nosotros, ¿cuál es el fin? ¿Buscar que tu par busque y agrade a Dios? ¿O está condicionado a que hay una linda amistad sin decir lo que tenemos que decir, la verdad? Estas personas estaban sometidos a la verdad y era un solo pensamiento. Las relaciones eran sinceras. Y lo que vas a ver ahora, va a haber una generosidad voluntaria. Fíjate lo que dice: y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Impresionante. Muchos de este pasaje, de esta idea, han tratado de decir que acá está, ¿ves? Dios es comunista, ¿no? O para decir, fíjense cómo era la primera iglesia, son comunistas. Pero está lejos de la verdad. Lo que tú puedes ver acá, no pierdas de vista esta idea de un alma y una mente. Ellos están empujados por ver y ven a sus hermanos como una oportunidad de servicio. Entonces llegan a conclusiones, ¿no? Muchos han viajado cientos de kilómetros y están en Jerusalén. Han dejado sus hogares. Y seguramente algunos padres de Jerusalén ya han rechazado a sus hijos o a sus familiares porque son cristianos. Y los que tienen propiedades, entonces van a ver que lo que tienen lo quieren usar para servir a sus hermanos. Pero su mente está en el Señor. Quieren agradar a Dios. Y no lo ven como un beneficio personal, sino lo ven como una oportunidad de servir. Una generosidad voluntaria. Una generosidad voluntaria. Hay varios pasajes que podríamos sumar para que observes que esta es una generosidad voluntaria, pero te quiero citar lo que un autor dice de esto. Dice Samuel Pérez Millos en su comentario, dice así: como cristianos de procedencia judía,
podían cumplir las demandas de la ley que establecía que no hubiese pobre entre el pueblo de Dios. Fíjate, piensa en lo que acaba de decir este autor. Las demandas de la ley nadie lo puede cumplir. Pero al ser salvados, ahora el amor de Cristo fue derramado en ellos. Entonces lo que tienen ellos no lo ven para beneficios personales, sino lo ven como una oportunidad de servicio. Y voluntariamente son generosos. Dan de lo que tienen para que no haya necesidad. Pero no están obligados. Nadie está obligado. Cada uno en un sentido tiene que ser consciente delante de Dios, conforme lo ha prosperado, como dice el apóstol Pablo. Cada uno dé como propuso en su corazón y conforme como el Señor lo prosperó. Ahora, esta es la idea de esto, ¿no? Entonces debo ver que acá Lucas lo que está haciendo es describir, no está poniendo una norma, no está mandando que esto haga la iglesia, sino nos está describiendo cómo están viviendo la dinámica, esta hermosa iglesia. Y puede ser modelos que podemos ver y decir cuán generosos son para que nos estimule a nosotros y veamos si nosotros somos generosos con lo que tenemos. Porque eso es de ser generosos y la generosidad es voluntaria. Primera de Juan 17, 21 al 23 dice así, para que todos sean, Juan 17 del 21 al 23 dice así, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Acá está Jesús hablando, y lo está haciendo en su oración sacerdotal, y la meta de Jesús es, dice, Señor, que ellos sean uno. Y bueno, se está viendo en la dinámica de esta primera iglesia, que son uno, en ese mismo deseo de poder servirse unos a otros. Ahora, otra idea que nos ayuda a ver que esto es una generosidad voluntaria, fíjate ahí en el versículo 3 del capítulo 5 que tienes. Todavía no estamos estudiando este pasaje, ya vamos a llegar, pero voy a dar algunos detalles ya. Fíjate, dice, y Pedro dijo a Ananías vendió una propiedad, ¿no? Y le dice así, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, o sea, la propiedad que tú tienes o la heredad que tienes, si tú la retienes, ¿no es tuyo? Y si lo vendes, dice, y vendida, ¿no estaba en tu poder? O sea, Ananías no estaba obligado a dar su heredad. Y aun si vende su heredad, no estaba obligado a dar lo que vendió de su heredad. Todo lo que está viendo acá son generosidades voluntarias, empujados, viendo las necesidades de sus hermanos. Y esto es lo que está pasando. Ven necesidades y están supliendo. ¿Pero qué los empuja? El amor que fue derramado en ellos. Y quieren ser parte de sus hermanos. Por lo tanto, entonces, la generosidad debe ser de cada uno, cómo Dios los ha equipado para que sean buenos administradores de sus posesiones. Segunda de Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Primera de Juan 3:17 y 18 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Bueno, el apóstol Juan es el que vio esto en esta primera iglesia. Y ahora, años después, Juan va a escribir en su epístola, decir, no puede ser, hermanos, que veamos necesidades y cerremos nuestro corazón. Porque si decimos ser hijos de Dios, debemos amar y ser generosos voluntariamente, según cada uno cómo ha sido prosperado. Una pregunta puntual sería, ¿observas necesidades donde puedes suplir de manera práctica en la vida de tus hermanos? Y si estás observando, ¿lo estás haciendo? ¿O esperas que otro lo haga cuando lo puedes hacer? No solo eso, sino también había una predicación fiel. Fíjate el versículo 33. Ahí estamos en Hechos 4:33. Dice, y con gran poder de los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos
ellos. Wow. ¿Sabes? Estos primeros hermanos, perdón, ya pensando en los apóstoles, dice, ellos daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Esto tenemos que verlo también y admirarlo, porque ellos, momentos antes en la historia, vas a ver que fueron intimidados por los líderes religiosos para que no prediquen sobre Cristo ni hablen de la resurrección. Pero ellos no dejaron de hablar sobre la resurrección. ¿Qué ves acá? Predicadores fieles, fieles al mensaje, convicciones firmes, predicación firme, lealtad a su Señor. Y como ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y por eso decimos esto. Y esta idea que daban, este verbo está en un tiempo imperfecto. Quiere decir que hubo un inicio cuando empezó sin observar cuándo termina. O sea, continuamente, cada vez tenían esta oportunidad, hablaban y daban testimonio de quién es Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz, pero sobre todo sobre la resurrección de Cristo. Porque quitas la resurrección de Cristo, no tienes un sentido, garantía para decir a un hombre que ahora pasa de muerte a vida por haber creído en Cristo. Porque Cristo venció la cruz, venció la muerte, ahora hay libertad del poder del pecado. Estos hombres predicaban y eran fieles. No solamente eso, sino las necesidades son suplidas. Fíjate, versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Dice, no había ningún necesitado. ¿A qué se refiere esto? Que no había ningún necesitado. Bueno, tal cual. O sea, ellos se veían como herramientas para suplir las necesidades de los demás. Y no había necesidad. Pero te quiero hacer ver un pasaje en 1 de Juan 3:16. Fíjate este pasaje. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El apóstol Juan está diciendo, hermanos, ¿sabes? El amor de Dios es así, dice, ¿no? Cristo se dio por nosotros, se entregó por nosotros. Y si somos creyentes, esto tiene que ser aplicable también. Hay una deuda que tenemos, porque acá la palabra debemos poner, te habla la idea de una deuda. Debemos poner la vida por nuestros hermanos. Tenemos una deuda entre nosotros, que es saldarla. Y es darnos a nuestros hermanos de manera voluntaria, según como Dios nos ha dado la capacidad para hacerlo. Pero es voluntario. Y por eso seguidamente está lo que hemos citado de antes. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra con él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, lo que primero nos empuja en esa deuda es observar a nuestros hermanos para que ellos puedan ser suplidos si alguno no tuviese. Es algo que el Señor debe mostrarnos para que nosotros lo hagamos, o sea, entendamos nosotros y de manera generosa podamos suplir. Entonces tienes esta dinámica, los hermanos se sostenían unos con otros y esto lo hacían por el amor que tenían entre ellos. Entonces, resumiendo hasta acá sería, las necesidades que se suplían también los hermanos lo hacían, pero lo hacían de manera diferente cada uno. Sígueme con esto ahora. No todos tenían necesidades iguales.
todos tenían necesidades diferentes y a cada uno se le suplía según su necesidad. Eso está en Hechos 2:45, fíjate. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Te das cuenta? Según la necesidad de cada uno se les suplía. Entonces, no todos quizá tenían lo mismo, no era uniforme, pero sí se suplían las necesidades. Y todavía te da la idea que había diferencias económicas, pero eran suplir las necesidades de cada uno. Quizás también resumiendo sería, no es un mandato vender propiedades, sino era un acto voluntario, como hemos observado cuando Pedro le dice a Ananías, no solamente eso, sino también había una administración confiable. Fíjate el versículo 35, Hechos 4:35. Dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Esta idea de una administración confiable. Bueno, ahí están los primeros creyentes, viendo entre ellos necesidades, pero dispuestos a ser generosos voluntarios, ¿no? Entonces venden sus propiedades o venden sus heredades. Y lo que hacen ahora, ellos entienden que hay líderes próximos a ellos que tienen los criterios claros y sobre estos líderes van a, como dice acá, a los pies de los apóstoles, le dan los recursos para que los apóstoles lo administren. Bueno, tú puedes ver acá una idea clara de un liderazgo fiel. Un liderazgo fiel va a cuidar, va a velar, y la iglesia reconoce ese liderazgo y confía en ese liderazgo, en los criterios de ese liderazgo. Y estos ancianos o estos apóstoles van a comenzar a suplir las necesidades de los demás. Hasta este momento todavía no estaba organizado ese grupo de diáconos que vamos a ver más adelante. Entonces los apóstoles están tomando esta tarea de poder administrar. Y algunas preguntas que pueden ayudar hasta aquí sería, ¿cómo observa los recursos que Dios está colocando en tus manos? Y bueno, estos hombres podían usar sus recursos para la gloria del Señor. Entonces, en primer lugar, fue generosidad y predicación fiel. La generosidad era tan natural, se observaba, su predicación de los apóstoles era tan puntual, no quitaron de decir sobre la resurrección de Cristo, y este es un modelo. Debemos seguir observando eso y observando nuestro propio corazón también, cómo predicamos y cuán generosos somos nosotros. En segundo lugar, un modelo de la generosidad verdadera, un modelo de la generosidad verdadera. Fíjate el versículo 36. Dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, dice, tenía una heredad, la vendió y trajo el precio a los pies de los apóstoles. Hay varias cosas para pensar de este hombre llamado Bernabé. Es más, Lucas ya te da detalles, como que te da un informe, quién es Bernabé. Te dice que antes que se llame Bernabé, antes que le pusiesen nombre Bernabé, se llamaba José. Y Bernabé ya te dice qué significa, hijo de consolación. Te dice también que era un levita. Pero si tú traes a tu mente el Antiguo Testamento, un levita no tenían heredades. Los levitas no tenían heredades. No se les había dado a ellos lugares para tener tierras. Pero acá ves a Bernabé que sí tiene. Entonces, como algunos comentaristas sugieren, es posible y es muy probable que esto no se practicaba aún. Los levitas ya tenían heredades. Bueno, acá ves a este levita teniendo su heredad. Ahora, ves un detalle, dice, te habla de una sola heredad que tiene él y él lo va a dar. Te dice de dónde era, ¿no? Natural de Chipre. Y es una isla, Chipre, una isla montañosa. Y si tú buscas información sobre Chipre,
Sabes que en su primer viaje, el primer viaje misionero, cuando Pablo y Bernabé, porque es este Bernabé, salen, ¿sabes dónde empiezan? En Chipre. Ahí empieza todo. Entonces, ves detalles que nos está dando Lucas, que podríamos seguir pensando detalles de Chipre, Levita, pero quiero avanzar. El 37 dice, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio a los pies de los apóstoles. Uno se podría preguntar, pero ya hemos estado hablando de la generosidad. Y cuando lees esto, pareciera que ya es algo que ya lo entendí. Pero debes verlo con cuidado, porque el capítulo 5, el título que trae Ananías y Zafira, lo que hace es dividirnos la historia. Pero si tú sacas el número 5 de allí y sacas Ananías y Zafira, tienes la continuidad de la historia. Y en la continuidad de la historia aparece en el versículo 1 del 5 una palabra que es muy significativa, que es la palabra pero. Y este pero es un contraste. O sea, lo que está sucediendo acá es que el Espíritu Santo, que es el autor divino de la Escritura, podamos observar la vida de Bernabé en primer lugar, un contraste con la vida de Ananías y Zafira. Entonces, todo lo que tú puedas observar en Ananías y Zafira, contrario fue Bernabé. Bernabé fue un hombre distinto. Podríamos llegar a conclusiones que este hombre Bernabé realmente se estaba impregnado por el amor de sus hermanos, hacia sus hermanos. Él veía una oportunidad de servicio hacia sus hermanos. En todo lo que hace es vender su única heredad que tenía. Este hombre Bernabé lo que va a hacer es vender su propiedad y ahora va a poner a los pies de los apóstoles. ¿Sabes? Cuando pensaba esta idea aún, cuando trae Bernabé un hombre íntegro, un hombre sin hipocresía, un hombre sincero, un hombre con una vida tan clara, un hombre digno de confianza, este hombre Bernabé no cuestiona a las autoridades, sino sigue entendiendo y pone a los pies de los apóstoles la economía que él tiene, o sea, todo lo que vendió lo pone a los pies de los apóstoles, porque él entiende el principio, ¿no? El principio de la generosidad, yo no lo manejo. O sea, si Dios me da la oportunidad de poder usar los recursos que tengo para poder servir a mis hermanos, y Dios puso una autoridad, yo no voy a cuestionar cómo la autoridad lo usa, solo estoy pensando que Dios lo va a hacer. Y yo soy fiel a Dios, poniendo los recursos que tengo para que sea usado. No estoy cuestionando, no estoy manejando. Porque las personas que manejan suelen realmente demostrar que en su corazón hay mezquindad. No doy porque esto es mal usado. No doy porque esto y lo otro. Lo que hay en el corazón está demostrando lo que realmente gobierna. Pero este hombre, Bernabé, de manera natural, sigue el curso. Bueno, los pies de los apóstoles, ellos van a hacer con sus criterios claros, van a poder administrar todos estos recursos. Entonces una pregunta puede surgir de acá. Cuando das lo que estás dando y estás entregando tus recursos, pensando en quién lo haces, pensando cómo es usado o pensando en honrar al Señor a través de esta generosidad voluntaria para que sea servido, para que sea útil. Y este hombre Bernabé lo hacía así. Pero ahora llega el contraste, y este es el tercer punto. La generosidad falsa desenmascarada. La generosidad falsa desenmascarada. No pierdas de vista esta idea de generosidad, porque tienes que tener en mente que la generosidad es un tipo de servicio. O sea, acá están sirviendo estos hombres. Ananías y Zafira quieren mostrar algo. Y empieza diciendo, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Te da una idea acá. Bernabé te dijo que tenía una heredad. Pero acá pareciera que Ananías y Zafira no tenían solo una heredad, pero te dan una heredad.
Pueden haber tenido varias, quizá no, pero pareciera que no. Pero lo que ellos hacen, Ananías y Zafira venden esa heredad. Ahora, ¿sabes que el nombre Ananías significa el Señor es misericordioso? Algunos sugieren que es el Señor protege. Y Zafira significa hermosa. Esos son los significados de estos nombres. Pero fíjate lo que dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y lo que hacen, dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Acá ves a una pareja, pero ves al hombre que está liderando, porque va a ser al hombre que Dios va a juzgar primero. Y es así, ¿no? El hombre es el que lidera el hogar. Y acá este hombre dice, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Ellos han planificado esto, han gestado el pecado. Y entonces quieren aparentar y quieren mostrarse frente a los demás como los otros son. Este es el pecado. ¿Sabe cuál es el pecado? La hipocresía. Ese es el pecado. Son hipócritas. Y quieren que los demás observen en ellos que ellos son tan fieles como los demás. Entonces, lo que hacen es vender la propiedad, pero ellos creen que nadie ve lo que van a hacer. Sustraen. En un sentido, quitan una parte y luego muestran y van a los apóstoles y le ponen a los pies como si todo lo que se vendió lo están haciendo, poniendo a los pies de los apóstoles. Ahora acá no se dan cuenta dónde están ellos manejándose. Se olvidan que ahora es el poder del Espíritu Santo, se olvidan que es la iglesia de Cristo, se olvidan que Dios está, porque constantemente los apóstoles, hay una expresión, y no pierde de vista en esta historia, que dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, Ananías y Zafira también aprendieron la doctrina y perseveraban en lo que entendían. Ahora, alguno de acá puede creer y pensar que Ananías y Zafira no eran creyentes. Lo que yo pienso que sí. Ananías y Zafira eran parte de esa multitud que se habló. Esa gran multitud que Lucas dijo, son parte de estas dos personas. Lo que va a pasar acá a continuación va a ser justamente el juicio de Dios en la primera iglesia para que traiga un fruto después. Pero hay un Dios que ve los corazones, analiza los corazones y nadie puede engañarle. Todos nuestros servicios delante de Él es abierto. Todo lo que hacemos sabe con qué intención lo hacemos. Y a Él no le podemos engañar. Y este juicio divino nos demuestra otra cosa, el carácter de un Dios santo. ¿Quién es ese Dios? La semana pasada, no sé si te recuerdas que hemos hablado que la iglesia es la iglesia del Dios viviente. Y acá observas ese Dios vivo. Un Dios vivo que juzga el pecado. Y juzga el pecado, como dice Primera de Pedro. Primero va a empezar por la casa de Dios. Y ves que el juicio vino a la casa de Dios. Fue en el medio de ellos, de estos creyentes. Dios no puede ser burlado, no puede ser engañado. Y va a sacar al pecador, lo va a eliminar. ¿Saben por qué? Por causa de su nombre. En el Antiguo Testamento vas a ver a los profetas diciendo continuamente, por amor a su nombre, Dios, por amor a su propio nombre, un Dios santo va a juzgar a su pueblo. Y acá ves lo mismo, Dios, por amor a su propio nombre, amor a su iglesia, va a juzgar. Y ves esto, ¿no? Fíjate, al final del versículo 2, trayéndolo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Lo que te está mostrando el autor acá, ellos están como grandes imitadores. Son buenos falsificando. Son una copia tan parecida en la actuación. Hacen lo mismo que los otros, pero han sustraído, han robado. Son hipócritas.
Ahora fíjate el versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías. ¿Quién es Pedro? Bueno, Pedro es el líder de la iglesia, perdón, el apóstol, dentro de los apóstoles, Pedro está, y Pedro va a ser el portavoz para traer el juicio de Dios frente a Ananías y Zafira. Entonces Pedro le va a decir, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Recuerdas que Pedro un día le dijo a Jesús, no, Señor, no vayas a la cruz? Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Ahora Pedro entiende bien todo lo que está pasando. Ya tuvo lecciones, Pedro. Pero Pedro es movido por el Espíritu Santo. Tienes este cuadro entonces. Un liderazgo sólido va a cuidar de la iglesia. Y acá Dios va a usar a un liderazgo, a un líder dentro de ellos, que es un apóstol más dentro de los demás apóstoles, para traer un juicio. Y le va a decir, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Bueno, ¿quién es Satanás? Bueno, la idea acá es, ¿sabes, Ananías? Estás actuando y tan parecido a Satanás. Satanás se viste como ángel de luz, pero no es luz. Eso dice 2 Corintios 11, 13 al 14. El versículo 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y tú estás actuando así, de manera hipócrita, viniendo como si los demás, pero tú lo que has hecho, has robado. Y Pedro le va a decir esto, reteniéndola, no se te quedaba a ti, Ananías, tu propiedad era tuyo. ¿Por qué tenías que dar? Si no querías dar, no lo hubieses dado. Y si lo vendiste, aún no hubieses dado nada. Pero lo que estás haciendo es fingir. Y lo que tú crees que estás haciendo correcto es incorrecto. Porque Dios no puede ser burlado. Él sabe la intención de tu corazón. Hay falsedad. Y le está diciendo, no has mentido a los hombres, sino a Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios. El punto acá no son los hombres. Hermanos, en la iglesia el punto no son ninguno de nosotros, no es alguno de nosotros, es Dios. No estamos haciendo lo que hacemos para agradarnos a nosotros. Lo hacemos para agradar a Dios. En un sentido, te digo, no trato de agradar a nadie. Y no debiéramos nadie tratar de agradar a nadie. Al único que tenemos que tratar de agradar es a Dios. Y honrar el nombre de Dios. Y poner el nombre de Dios en alto. Y acá Pedro le pone, no has hecho esto a los hombres. Lo hiciste a Dios. Bueno, Dios no puede ser burlado. Y va a tratar de la misma manera que trata a los adversarios. Y tú dices, pero es tan duro esto. Pero es que es Dios. Dios juzga el pecado, hermano. Dios no pasa por alto el pecador. No hay ningún pecado, no existe ningún pecado que Dios no juzgue. Dios juzga el pecado. Y lo va a tratar con ese rigor. Tu pecado es frente a Dios. Eso le dice. Pensaba esto, los pecados siempre es contra Dios y no contra los hombres. Y el pecado siempre es mejor ser confrontado. Acá ves, Ananías es confrontado por Pedro. Entonces, en cuarto lugar, la disciplina divina por la generosidad falsa. La disciplina divina por la generosidad falsa. Dice el versículo 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Qué impresionante. Autores comentan, dicen, claro, porque no se sabe lo que pasa en la mente de Ananías, pero obviamente está escuchando lo que Pedro está diciendo. Autores tratan de comentar de qué murió. Algunos dicen que murió de un paro cardíaco,
por todo lo que oyó y le impresionó. El punto acá es que Dios lo mató. Dios juzgó, lo mató. Y dice, expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. 1 de Pedro 4:17, este texto te cité, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Me encanta este pasaje, ¿no? ¿Por qué me encanta? Te digo, porque me trae temor. Por eso te lo comparto. Trae temor. Dice, el juicio comienza primero por la casa de Dios. Comienza por los creyentes. Pero algún pecador diría, bueno, entonces no para mí, pero el texto dice, si comienza por la casa de Dios, ni te imaginas lo que va a hacer contigo, siendo un incrédulo. Pero el juicio comienza con la casa de Dios, dice. Esta muerte súbita de Ananías es el juicio de Dios. ¿Cómo actuó Ananías? Pensaba esto y bueno, él quería ser visto por los hombres. Mateo 23:5 dice, antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Acá Jesús está trayendo maldición a los fariseos, a los líderes religiosos. Estos hombres aparentaban ser fieles, que obedecían la ley estrictamente, pero lo que hacían en su práctica, en la vida práctica, estaban tan alejados de hacer lo que decían ser. Eran hipócritas. Y por eso les dicen, ustedes hacen solamente para ser vistos por los demás. Y sabes, en ese pasaje de Mateo 23, 7 veces Jesús les va a decir a estos líderes, hipócritas. Y les va a decir, fariseos hipócritas, fariseos hipócritas. Porque la hipocresía pareciera que fuera un pecado insignificante. Pero no es un pecado insignificante, hermano. Acá estás viendo que la hipocresía es un pecado que el Señor aborrece y lo saca a luz. Y disciplina por causa de este pecado. ¿Sabes? En algún momento Jesús dijo, y Pedro estaba escuchando esto, no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a Dios, aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No teman a las personas, teman a Dios, porque Dios es el que puede matar el alma. Bueno, Pedro lo escuchó, porque Jesús lo está hablando a los apóstoles esto. El temor a Dios debe crecer, porque Dios compró a su iglesia con la sangre de su Hijo, nos redimió, nos salvó, para que la iglesia sea una iglesia santa. Y alguno podría decir, pero lo que pasó con Ananías y Zafira no pasa más. Pero Pablo va a decir en 1 Corintios 11, 29, dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos han muerto. O sea, Dios toma en cuenta el pecado, y Dios juzga el pecado. Y lo debemos ver de esa manera. Versículo 7 dice, pasando un lapso por 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Ella le dijo, sí, en tanto. ¿Ves que esta mujer tuvo la oportunidad para no seguir la misma suerte de su esposo? Pero esta mujer hizo lo mismo, ¿no? Quiso engañar, pero fue expuesto a su pecado y Dios la juzgó, la terminó juzgando igual que su marido. Y ambos murieron en el mismo acto.
Entonces el mismo camino de juicio divino siguió la mujer de Ananías. Ahora, hay algo que no estoy mencionando de acá, y es que, por ejemplo, fíjate el versículo 3, 5:3, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo. Esta es una parte vital también dentro de esto, es que acá puedes observar al Espíritu Santo como una persona, como parte de la Trinidad, porque si fuese, como algunos dicen, una fuerza activa, a una fuerza no se le puede mentir, pero a una persona sí podemos querer mentir, pero obviamente al Espíritu Santo siendo Dios no se le puede mentir. Entonces puedes observar acá que el Espíritu Santo es Dios. Quiero cerrar con algunas preguntas. Todas las cosas que hacemos en el servicio, ¿para quién lo hacemos? Y si decimos que lo hacemos para Dios, entonces ¿por qué te quejas? ¿Por qué nos quejamos? O cuando haces las cosas, ¿quieres que otros te observen lo que haces? ¿Realmente eres la persona que tú mismo dices ser? ¿Qué opinión qué opinión Dios daría de tu vida? Si Dios tendría que abrir tu corazón, porque lo puede hacer y ve nuestro corazón, ¿qué diría de nosotros? Hablamos de santidad, hablamos de un servicio genuino. Si ahora abriera nuestro corazón y expondría, ¿qué los demás mirarían de nosotros? A Dios no podemos engañar. En quinto lugar, el resultado alentador de la disciplina. El resultado alentador de la disciplina. Y vino gran temor, versículo 11, sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Fíjate lo que Dios trae cuando Él mismo actúa. Trae temor. Ese gran temor sobre la iglesia es un sentimiento tan profundo de respeto a alguien. Y la idea ahí es de miedo. Un miedo a Dios. Y no está mal tener miedo a Dios. Porque alguno diría, tenemos que temer a Dios, pero no tenerle miedo. Bueno, acá está. Sí, tenemos que tenerle miedo. Porque Dios juzga el pecado. Tenemos que tenerle miedo cómo caminamos en la semana. Tenemos que tener miedo cómo son nuestras conversaciones. Tenemos que tener miedo de qué hacemos con nuestro cuerpo. Tenemos que tener miedo a un Dios santo. Esta es la idea acá. Y produjo en la iglesia un miedo, un temor. Observaron el juicio de Dios. Ahora, está escrito acá, hermanos, porque también está para nosotros, para no olvidarnos que hay un Dios así que juzga el pecado. Y si estamos oyendo, y si con algún pecado has estado jugando, o has estado aparentando hasta ahora ser o hacer cosas que realmente solamente es pura hipocresía, pura fachada, pues hoy pedí perdón y confesar tu pecado y aborrecer la hipocresía, aborrecer la mentira. A Dios no le podemos engañar. Y no solamente a la iglesia, pero antes de hablar para el otro grupo, pensaba esto, ¿no? La iglesia son aquellos que hemos sido salvados por Cristo, comprados con su sangre, sacados de las tinieblas a la luz. Pero ahora observa esto, a mayor luz, mayor responsabilidad. A mayor luz, mayor responsabilidad. Y no solamente eso, sino y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Quiénes son estos otros? Bueno, está la iglesia, y no solo la iglesia, sino los demás.
ven a una iglesia donde hay un Dios vivo. Y de esto se trata la iglesia. Donde el impío, cuando entre a la iglesia, observe que la iglesia es la iglesia de Dios. Y la iglesia no se maneja bajo las normas de ningún hombre, sino se maneja bajo las normas de un Dios santo y que exige a su iglesia ser santa porque Él es santo. Y entonces el impío va a temer. Lo único que le queda al impío, al incrédulo, es arrepentirse de sus pecados y creer. Porque está en una iglesia donde Dios habita. Pero habita en la vida de los creyentes y habita en la predicación de su palabra. Cuando escucha a algún incrédulo esto, debe temer. Porque Dios es santo. Esto trae temor a todos. A todos. Porque estamos observando el carácter de Dios. Y recuerda esto, es la primera iglesia. Esto iba a quedar como precedente para todos. Y todos cuando observen hacia atrás van a observar cómo Dios actuó en su iglesia. Y no cambió. Por eso Pablo dijo eso. Muchos duermen. Y seguro, hermanos que ya están en el ministerio podrían dar fe de cómo Dios ha juzgado y cómo ha limpiado. Y la responsabilidad que todos tenemos para que sigamos creciendo en nuestra santificación, como este tema, para que nos ayude a aborrecer el pecado y vivamos en santidad, temiendo a Dios, a un Dios santo. Pensaba en ese pasaje que la semana pasada estudiamos, Pablo diciendo a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es la iglesia del Dios vivo. Y tienes que saber conducirte ahí. Y este es el juicio divino en la primera iglesia. Pensaba esto, ¿no? Dios demanda santidad y fidelidad de su pueblo. Observa esto. Ananías y Zafira, creyentes en la primera predicación. No nos dice el texto, hermanos, cuándo Ananías y Zafira creyeron, si fue en los 3000 o en los 5000, o en cuando vino el Espíritu Santo ahí en Hechos y con la primera predicación de ellos. Ahí estaba los 3000. O en algún momento, no se nos dice. Seguramente empezaron estos Ananías y Zafira a mostrar piedad, a acercarse a escuchar una buena predicación de los apóstoles, porque decía, crecían en la doctrina y la enseñanza, repartían el pan, participaban de la cena del Señor, tenían comunión, iban a las casas. Y quizás Ananías y Zafira vivían esa vida de cuerpo, pero en algún momento su corazón les engañó y terminan engañados y ahora quieren fingir y Dios los tiene que juzgar. Es una advertencia. Podemos empezar bien, pero nuestro corazón engañarnos, diluyendo la verdad de quién es Dios. Tenemos que ver a Dios y honrarle a Dios y temerle a Dios y agradarle a Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Otra cosa, ¿no? También tenemos que ver a Zafira, la oportunidad que tuvo para poder confesar su pecado. ¿Y dónde está esa oportunidad de manera práctica en nosotros? Estás escuchando una predicación y puedes arrepentirte hoy y creer y quebrar tu corazón y aborrecer el pecado. O puede ser desde algo privado, desde algún hermano diciendo lo que está pasando en tu vida y no defender y no pararte en tus argumentos, sino confesar y arrepentirse. Querida iglesia, Dios nos llama a la santidad, porque Él es santo y desea una iglesia que ande en santidad, sin falsedad, entre los que decimos adorarlo. Que esto nos estimule al temor reverente a un Dios que juzga el pecado para la gloria de su nombre. Para la gloria de su nombre.
Y en último lugar, dentro de esto está la generosidad. Seamos generosos. Todas las veces que podamos, dice un pasaje en Gálatas 6:10, mayormente a los de la familia de la fe. Y todos tenemos la oportunidad de serlo. Todos. Y que Dios use su palabra para su gloria en esta mañana, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, es verdad y trae luz a nuestra mente, a nuestro corazón. Observamos a esta iglesia, una iglesia que tenía una mente y un corazón. Lo que puede hacer eso es tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Pablo decía, Señor, que hay un solo pensamiento, que seamos de un solo sentir. Hay necesidades, Señor, que tenemos que ir creciendo para alinear todas nuestras mentes solamente para agradarte, observando tu palabra para someternos a ella. Y podemos responder con todo nuestro corazón, de manera voluntaria, cuando veamos necesidades, Señor, para suplir. Y no solo eso, Padre, también observamos tu carácter, observamos al Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos constriñe de pecado, que nos muestra dónde estamos, a quien no podemos mentir. Y Señor, tú permites que esto hayamos escuchado esta mañana. Y tú sabes nuestras vidas, Señor, de cada uno. Sabes dónde estamos parados cada uno. Y sabes de qué manera te estamos sirviendo. Y Señor, ten misericordia, Padre. Si hay corazones clamando por perdón, tu palabra nos dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Te damos gracias, Señor, y queremos crecer en nuestro temor. Un temor que nos lleve a honrarte, pero un temor también que nos lleve a tener miedo, Señor, de un Dios santo, de un Dios de amor, pero un Dios santo. Padre, gracias. Gracias por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y el mejor lugar, Señor, para escondernos de tu ira es en ti mismo. Estar escondidos en ti. Y tu palabra en Colosenses nos dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Es Señor, una exhortación para nuestra iglesia, para vivir de la manera que tú quieres que vivamos, Señor. Queremos darte toda gloria y honra a ti, con todo lo que hacemos, Señor. Nadie más merece la gloria y la honra, solamente tú. Tú nos has capacitado con las cosas que nos has dado. Y cada uno de nosotros, en el lugar en el que estamos, te servimos. Y Señor, queremos hacerlo con integridad, llevando gloria a tu nombre. Pero ayúdanos constantemente a vivir, no solo de esa manera el domingo, sino todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos, Señor. Tu nombre sea exaltado. Gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de ti, Hijo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a tener